Bienvenidos amigos, una vez más, a una nueva edición de Ser Voz por aquí, por Unión Radio Cultural. Como siempre, este programa llega a ustedes gracias al apoyo, la solidaridad y el compromiso de un equipazo que forma parte de Unión Radio. Inmaculada Sebastiano, Isabel Iturriza, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Juan Juárez nos acompañan hoy en la producción de este programa. Y bueno, quien les habla, por supuesto, Albe Pérez, @albe.pérez y @ser_voz. Hemos querido destinar y este programa prácticamente completo a un tema que nos debe llamar la atención, que nos debe ocupar, más que preocupar. Tengo el honor y el gran placer de tener a mi lado a Alejandro Marius, quien es director de la Asociación Civil Trabajo y Persona, con quien además hemos compartido muchísimas experiencias de trabajo, desde todo lo que tiene que ver con el trabajo y con la persona. Pero en particular, en este programa, en esta edición de Ser Voz, vamos a estar hablando de un grupo de individuos, de ciudadanos, a quienes debemos prestar nuestra mayor atención y que demanda además pues mucho diálogo, mucha reflexión, mucho discernimiento y sobre todo mucha acción. Acción por parte de nosotros como pues sus ancestros y su descendencia, y acción por parte del Estado, por supuesto, de las instituciones, de la empresa privada y bueno, por parte de todos los actores que forman parte de la sociedad. Por supuesto, ya lo podrán medio entrever, estamos hablando de los adultos mayores. No es además secreto para nadie lo muy golpeado que en general los adultos mayores, que además siempre hay como en todos los grupos etarios, ¿no? Una diferencia en concepto de cuándo, a partir de cuándo se es adulto mayor. En líneas generales, según entiendo, rondando los 60 años, ya se considera pues un adulto mayor. Evidentemente, sabemos que gracias a los grandes avances de la tecnología, a los grandes hallazgos en términos de salud, a los 60 años, pues las personas están en pleno uso de sus facultades, gracias a Dios. Ese rango, esa expectativa de vida se ha alargado notablemente a lo largo de los años. Yo le comentaba a Alejandro que hace poco yo leí un libro fantástico, recomendado más por mi amigo Sergio Dávar, que se llama Homo Deus, que vale la pena ser leído. Es de un filósofo israelí que se llama Yuval Noah Harari, joven, además un tipo muy joven, debe tener, 42, 43 años, un tipo muy, muy joven. Y además con una cabeza muy amoblada, como te digo, filósofo, un tipazo. Y allí él presenta una tesis completa, un libro grande además, una tesis completa de esa fijación del humano, del Homo sapiens, por alcanzar los atributos de Dios. Esa obsesión que muchos tienen de tener control de toda la situación, ¿sabes? De manejar todas las variables posibles como si fuera un Dios. Y en ese libro, él plantea una situación, Alejandro, que a mí me sorprende muchísimo porque él dice la expectativa de vida cada vez va a ser mayor. La nanotecnología, la ciencia médica avanza a unos pasos y con unos deseos, además de, él lo pone así, además en blanco y negro, llegar a el punto en el que un aparatito muy pequeñito, del tamaño de un chip, va a entrar en algún momento por la boca del individuo a los 60 años y prácticamente va a resetear todo su sistema interno, dejándolo además como nuevo, ¿sabes? Eliminando cualquier
rasgo de envejecimiento, cualquier rasgo de salud comprometida y dejándolo como nuevo. Él se plantea allí. Además, lo interesante es que este tipo no fija posición, sino que él plantea las situaciones, ¿no? Entonces, él dice en ese libro, entonces, claro, si tenemos un escenario como ese, a la vuelta de 30 años, en el 2050, además, él no lo plantea tan lejano, ¿sabes? 30 años, esas personas, esos adultos mayores, van a estar totalmente operativos. A los 80 años van a estar totalmente operativos. Y entonces, ¿en qué momento el adulto o el individuo llega a la etapa dorada de su vida en la que merece, pues, ser reconocido, descansar, aprovechar, tomarse el tiempo para la introspección? Si van a estar prácticamente operativos, trabajando, listos para ser parte de la cotidianidad. Eso por un lado. Pero eso por otro lado se cuestiona. ¿Y en qué momento entonces las generaciones de relevo ocupan los espacios que tienen estas generaciones que van, en teoría, o deberían ir de salida? Pues es una alteración, digamos, de toda la estructura social como la hemos entendido, en los últimos, imagínate, 3 siglos, pues, ¿no? Total. Es un libro que merece la pena porque cuando lo asociamos, y yo la verdad que no lo había hecho, sino cuando empezamos tú y yo a conversar sobre ese tema, cuando lo asociamos con todo este asunto de la economía plateada, que ya vamos a hablar sobre eso, cuando lo asociamos con este deseo de, digamos, dignificar la vida del adulto mayor, tenemos que plantearnos en qué términos es esa dignificación. En mantenerlos por siempre o lo más posible activos, o en efectivamente desde lo espiritual, desde lo humano, desde lo digno, garantizar que tengan una vida plena hasta el final de sus días, independientemente de la edad que sea, no tanto desde lo activo económicamente, sino aprovechar ese conocimiento, ese bagaje, esas experiencias recorridas y ponerlas en virtud de una sociedad. Pues no, o sea, de verdad que los invito a que busquen ese libro. Yo lo tengo, te lo puedo prestar. Total, bueno, yo estoy anotado de primero en la lista, no lo ofrezcas a tanta gente. Se lo presté a un amigo que lo tiene ahora y fue muy divertido porque había guardado en algún momento un billete de $5 adentro. Entonces me llamó y me dice, mira, este préstamo incluye los $5 que están aquí. Yo no, mira, eso es un vuelto, déjalo ahí. Pero cuando lo recupere te lo puedo prestar. Bueno, este intro se convirtió de una vez en programa. Les daba la bienvenida a esta conversación que vamos a tener. Alejandro Marius me acompaña, director de Trabajo y Persona, y el tema que nos ocupa es los adultos mayores en Venezuela y en el mundo. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Además, qué sabroso tener esta conversa contigo sobre un tema que nos toca a todos. Tú al principio lo decías, todos somos, de alguna manera, a lo largo de nuestra vida, partícipes de esto. Claro. Somos nietos, somos padres, después seremos, en nuestro caso, abuelos, ¿no? Y es una experiencia tan cercana a través de familiares, o que nosotros en la medida del tiempo la vamos experimentando, pero que hoy en día está tan devaluada. Sí, y este mito que tú decías antes de la eterna juventud, creo que ha existido desde siglos, pero ahora se está acercando, se está convirtiendo en una realidad más factible. Yo estaba leyendo por este tema desde hace años y veía cómo la expectativa de vida en el 1900 eran 29 años. Claro. O sea, hace 122 años. Antes de ayer. Claro. Hace nada. Y cómo ha evolucionado también la ciencia, los sistemas de cuidado, de seguridad también social, para permitir que hoy la expectativa de vida sea promedio a nivel mundial 75. Un poco más en las mujeres, un poco menos en los hombres, así que me tienes ventaja ahí. Pero ha aumentado. Y con todo este tema de los millennials y la exaltación de la velocidad, de resolver las cosas rápidas, que eso sería otro programa, que creo que hay que valorarlo porque están haciendo un aporte interesantísimo. Totalmente. Pero independientemente de las religiones,
siempre en nuestra historia como seres humanos se ha valorado del punto de vista político, de cohesión social, a el sabio de la tribu, Los druidas. los druidas, Claro. los ancianos, que garantizaban el paso del tiempo, eran los custodios de ese conocimiento, eran respetados, y si bien la ciencia ha evolucionado para que podamos vivir más años, lo que no ha evolucionado es el respeto y la consideración para valorar a estas personas que están llegando al otoño de su vida, pero que vale la pena aprovecharlos muchísimo más y luchar y generar propuestas para que puedan no solamente vivir más años, sino vivir más años dignamente, Exacto. con las condiciones adecuadas para poder desarrollar una vida plena. Y si sufren algunos de los tantos, como le llamamos, achaques, pues bueno, que lo puedan llevar, que los puedan llevar bien, que puedan pasar de este plano de una manera digna, ¿no? Entonces se han hecho muchos estudios, pero hay un fenómeno que se le suma, Albe, y es que además de que la gente vive más, hay menos índices de natalidad. Claro. Entonces, Exacto. digamos, están naciendo menos personas en este momento y las que están viven más. Entonces, esa curva se está desplazando. De hecho, Latinoamérica, que era un continente joven, dejará de serlo de aquí al 2050. Por primera vez en el 2018, la cantidad de mayores de 65 en el mundo fue igual a los menores de 5. Y ahí te voy a Es detener. increíble. Ahí te voy a detener un minuto porque esa estadística, que la conversábamos en días pasados también, a mí me sorprendió muchísimo. 2018, o sea, si hace 120 años fue antes de ayer, 2018 fue hace minutos. Pues, ¿no? Exacto, esta mañana. Exacto. Y poner en perspectiva que en materia de trabajo social, los grandes protagonistas, porque además tienen que serlo, son los niños y los jóvenes. La mayor cantidad de programas sociales de ayuda humanitaria, de ayuda social, están enfocados en la niñez y sobre todo en la niñez, Sí, incluso sí. más que en la juventud. Totalmente. Sobre todo en la niñez. Y esa cifra en la que vemos en el 2018 que son equiparables la población de niños menores de 5 años y la población de adultos mayores de 60 o 65 años, es realmente digna de detenerse y pensar. Porque entonces tenemos dos extremos del ciclo de la vida humana que deben ser atendidos de alguna manera, bueno, pues, ¿no? O sea, Sí, porque está el tema de que los niños son el futuro, pero me encantaría saber a nivel mundial sobre los niños menores de 5 años que están en condiciones de desnutrición, etcétera, y también los mayores de 65 que están en situación de cuidado, de indigencia, ¿cómo es la inversión social? Totalmente. Es lo que te ¿Cómo digo, es? probablemente es desproporcionado. Probablemente Sin duda. y dolorosamente nos conseguiremos con ese escenario. Cuando efectivamente la niñez es el futuro, pero un futuro sin pasado y sin legado es un poco más complejo de construir. Amén de situaciones como, también le hemos conversado, la pandemia, los 2 años que tuvimos de pandemia, evidentemente a quien más sacudió fue a la población de adultos mayores. La cantidad de vidas que cobró, por supuesto, dolorosísimas, pero además probablemente a quien más secuelas dejó todo el asunto de la población pandemia de los adultos mayores, sí. fue a la población de adultos mayores. Y además, más allá de las condiciones físicas, el temor, el miedo que infundió y que ha dejado además sembrado en los adultos mayores, una situación inédita para quienes hemos vivido en el último ciclo, como fue la pandemia. Esto hizo, por supuesto, que un porcentaje importante de esta población pues se
quedara, pues por supuesto, fuera del sistema, digamos, social de trabajo y de circulación, de incorporación activa y cotidiana a la vida social, pues, ¿no? Y entonces nos encontramos con muchísima gente que estando en plenas facultades, pues está en su casa sin nada que hacer, guardando un bagaje muy grande. Y por otro lado, que también es digno de conversar y seguramente lo abordaremos con más detalle a lo largo de esta conversación, en Venezuela en particular, aunque es un fenómeno que sucede a nivel mundial, todo este asunto de las movilizaciones sociales, de los éxodos, vemos cómo en Venezuela en particular, quienes salen como migrantes por las fronteras, o quienes se van del país, suelen ser gente joven, suelen ser además hombres, menos de 50 años. menores de 50 años, representantes de familia, y dejan atrás a personas mayores, a los adultos mayores. Y además los dejan atrás muchísimas veces a cargo de sus nietos, Sí. o sea, a cargo de los hijos de los que se van. Nos ha pasado muchísimo encontrar, por ejemplo, en los trabajos que hacemos de formar Ajá. a las madres de los niños de los comedores, que no encontramos a la mamá, sino la que viene es la abuela. Es la abuela. Entonces, Muchísimo. claro, es muy bonito, claro que sí. Todos probablemente quienes tuvimos la dicha de convivir con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, guardamos algún recuerdo de esos legados imborrables. Pero lo cierto es que el rol de los abuelos no debería ser criar a los niños. No. El rol de los abuelos debería ser, pues, como no, ser parte, ser apoyo, ser colaboradores, pero no ser los responsables directos de la crianza de esos niños. Fíjate que tocaste varios temas y que son interesantes, ¿no? El último, este tema de la intergeneracionalidad, es decir, la interacción necesaria y el rol que debe cumplir cada uno. Los padres, Exacto. padres, la madre, madre y los abuelos, abuelos. Eso está cambiando muchísimo. Pero por otro lado, pasa también que no hay esa interacción de manera, uno, adecuada, y luego está pasando con este menosprecio del rol y la sabiduría. Hace falta como ese contacto, porque hay mucho que los adultos mayores pueden dar a las otras generaciones y también hay mucho que las nuevas generaciones le pueden dar a estos adultos mayores. Un ejemplo sencillo es la brecha digital. Exacto. Cómo nuestros hijos, cuántos de estos chamos con un poquito de paciencia podrían ayudar a muchos adultos mayores a utilizar servicios que banca electrónica, por dar un ejemplo. Hay muchas cosas que los adultos mayores no tienen acceso. El otro tema que decías que me llama muchísimo la atención y tiene mucho que ver con nuestra asociación es el acceso al mercado del trabajo. Porque si bien hay adultos mayores que ya a cierta edad, digamos, han trabajado lo suficiente, quieren descansar, etcétera, hay otros, conozco muchísimos, mi papá que en paz descanse era uno de esos, que si dejaba de trabajar se enfermaba o ya no encontraba motivo, claro. Entonces, ¿cómo tú puedes seguir aprovechando el talento de tantas personas? Donde incluso entrar en un mercado de trabajo estándar, emplearse para alguien de nuestra edad en cualquier parte del mundo ya es complicado. Ya es complejo, claro. Imagínate para alguien más de 60, más de 65 años. Hay muy pocas iniciativas, pero las hay para valorar. Tendríamos que desarrollar muchísimas más. Entonces, esa tasa de crecimiento, algo que me llamó la atención por lo del COVID, que también mencionabas, la tendencia en América Latina es que si bien todavía es un continente joven, pero vamos a llegar a los índices europeos en la mitad del tiempo. Imagínate. Es decir, tenemos la tasa de baja de natalidad y aumento de longevidad más alta en el mundo. Nos va a tocar tardar mucho menos tiempo en llegar a eso. Y el tema es que cuando lleguemos, si todo sigue igual, tampoco vamos a estar lo suficientemente desarrollados. Quiere decir que esos adultos mayores van a llegar muchísimos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces tenemos un reto, porque tenemos gente que no va a estar activa económicamente, no va a estar pagando impuestos, no va a estar generando y va a haber un gasto social que se va a desplazar mucho hacia allí y no estamos valorando esa experiencia. Entonces te digo, es bastante complejo. Pero como decías al principio, es un tema que, más que un problema, y verlo como un problema,
creo que tenemos que darle la vuelta y poner sobre la mesa qué oportunidades esto representa para nosotros, para los que son más jóvenes que nosotros, y cómo le podemos sacar provecho a esta realidad. Totalmente, porque aquí es donde entonces ya pues viendo este panorama, habiendo esbozado este panorama, tenemos en contraposición a ello un montón de experiencias y el trabajo y personas justamente que en este momento está enfocado entre la cantidad de proyectos que tiene trabajo y personas en Cuidadores 360. Un proyecto sobre el cual vamos a dedicar el próximo segmento del programa, o sea, el cual volveremos en el próximo segmento del programa. Pero como Cuidadores 360 también me gustaría que hablemos sobre otras experiencias que están sucediendo de incorporación de los adultos mayores a la vida social cotidiana en los países. Sí, fíjate que a mí me encantó una frase que dijo el Papa Francisco porque hablaba, está bien los proyectos de asistencia, como Cuidadores Sí. 360 y otros. Y él decía, tenemos que valorar también los proyectos de existencia, Exacto. de mejorar la existencia, la calidad de vida. Tengo varias personas que conozco. Jimena en México tiene una iniciativa que se llama Travesía 100, que es cómo llegar a los 100 años y aprovechar el talento de las personas, y está haciendo acuerdos con empresas grandes, pequeñas, para que estos adultos mayores se conviertan en consultores. Luego, Sergio en Brasil se llama el Club 60 Más, donde hacen encuentros que después salen iniciativas, etcétera, donde las soluciones no son para los adultos mayores, sino que son hechas por los adultos mayores. Muy bien. Y se generan espacios de recreación, de compartir, imagínate como un think tank de adultos mayores generando propuestas para ellos mismos. Qué bien, y qué maravilla. Y están buenísimas. Y por ejemplo, mismo en trabajo y persona, los cursos que hacemos de emprendimiento en oficios, no tenemos fecha tope. Es decir, una persona puede entrar... A cualquier edad. Sí, tenemos una fecha, una edad mínima, que es 18 años, claro, obvio, pero no tenemos una edad tope. Es decir, las personas pueden participar y nunca es tarde para emprender. Claro. Aquí en Venezuela hay también distintas iniciativas para favorecer el emprendimiento en los adultos mayores. Yo creo que hay que documentar, hay que dar a conocer mucho más las cosas que están pasando, los clubes de los abuelos. Es decir, porque toda necesidad siempre es una oportunidad. Sí, totalmente. Y además, bueno, yo recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de estar en Cultura Chacao, hacíamos algo lindísimo, y era que invitábamos a participantes del proyecto de adulto mayor de Chacao, que se llama Juventud Prolongada, Exacto. a leer cuentos a los niñitos en la ludoteca. Entonces, claro, hacer ese intercambio de la abuelita, digamos, leyéndole los cuentos a los niñitos pequeños era muy bonito, pues, ¿no? Porque además una cosa como cotidiana, una imagen, una estampa, además como muy, muy cercana, como decías tú al comienzo, ¿sabes? Todos tenemos esas referencias y a propiciar esos espacios, creo que es lo que corresponde. Y aquí hemos hablado, fíjate, de cómo desde lo público se puede impulsar, pero principalmente, y es lo necesario y es más lo que nos ocupa en esta conversación, cómo estimular a la empresa privada para que desde sus espacios, que sabemos que están golpeados, tienen que, procurar esos espacios de encuentro entre el adulto mayor y la sociedad en cualquiera de sus escalas. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre este tema.
Bien, amigos, por aquí Albe Pérez en esta edición de Ser Voz dedicada especialmente a los adultos mayores. Me acompaña Alejandro Marios, cosa que me alegra muchísimo. Alejandro, de verdad, nuevamente gracias por estar aquí. Yo estoy feliz porque es mi primera vez en tu programa. ¿Viste? Es algo que habíamos podemos esperado repetir. desde hace mucho tiempo. Podemos repetirlo siempre, estarás bienvenidísimo. Lo sé. Y con Alejandro, quien dirige la Asociación Civil Trabajo y Personas, ya estuvimos conversando en el primer segmento del programa, bueno, sobre toda la situación del adulto mayor y las oportunidades que hay además. Pero quiero que pongamos especial foco en este pedazo del programa a Cuidadores 360, ese hermosísimo proyecto que se impulsa desde Trabajo y Persona, que además, pues, estamos, y yo me incluyo en el equipo de Trabajo y Persona en este momento, estamos, pues, buscando todas las maneras que podamos para incentivar a la empresa privada a involucrarse en un asunto tan importante, tan concerniente y tan oportuno como es la atención y la incorporación del adulto mayor a la vida digna, cotidiana de la sociedad. Cuéntanos entonces de Cuidadores 360. Sí, mira, Cuidadores 360 nace justamente en el año 2018, constatando este fenómeno que conversamos un poquito antes, de la tendencia latinoamericana de la nueva longevidad, de este fenómeno de la nueva longevidad. Exacto. Que la gente está viviendo más, pero sumado en el caso de Venezuela a que el fenómeno migratorio ha dejado a muchos adultos mayores solos. Uh-huh. Algunos de ellos en situación bastante compleja, claro. Independientemente que su familia de afuera pueda enviar o no remesas, independientemente de su situación económica, porque la mayoría de las veces no consiguen a la persona adecuada para atenderlo. No, y la soledad pega. Es un temazo. Entonces, la mayoría de los cuidados para los adultos mayores lo hacen los familiares. Claro. Siempre ha sido así, digamos, es muy tradicional. O lo hace la persona que de repente está en la casa, que ayuda con la limpieza, que no tiene las competencias para hacer eso, aunque tenga todo el cariño del mundo. O en el mejor de los casos, quien tiene un poder adquisitivo alto, contrata a una enfermera, que no es un cuidador. Claro. Es muy especializado y son cosas distintas. Entonces, al faltar este perfil profesional en Venezuela, porque en otros países se estudia una carrera para ello, decidimos, dentro de las propuestas de Trabajo y Persona, comenzar un curso, en este caso fue un diplomado, para que personas con una vocación de servicio y que quisieran trabajar en esto, pudieran capacitarse y desarrollar, competencias para poder realizar este trabajo. Que, por cierto, de los trabajos del futuro, todo el sector salud es una de las tendencias que va a tener demanda por estos fenómenos globales del hemos hablado, envejecimiento de la población. Entonces, juntamos a distintos aliados, le tocamos las puertas a la Universidad Central de Venezuela porque necesitamos expertos de allí. Ellos, con los brazos abiertos, el área de extensión universitaria, elaboramos, diseñamos juntos este diplomado de cuidados del adulto mayor. Nuestro programa se llama Cuidadores 360, pero ese es el nombre formalito del diplomado, con apoyo de empresa privada, muy sensible con el tema educativo. Juntamos, de todo. Bomberos metropolitanos para los primeros auxilios, expertos en fisioterapia, en nutrición, en el tema de juegos con adultos mayores, lúdicos. Expertos desde fuera del país también, cuando empezó lo de la pandemia, en música, musicoterapia, nutricionistas. Es un tema integral, una visión integral de la atención. Cuando uno piensa en el cuidado de un adulto mayor, piensa en eso, el perfil casi de un enfermero. O alguien que sepa de eso. Pero es que el adulto mayor puede tener la mayoría de sus funcionalidades activas, pero está solo, de repente necesita que lo acompañen a hacer el mercado, necesita a alguien que esté pendiente, que se tome sus medicinas. Alguien para conversar. Para conversar. Sí. A lo mejor necesita un tratamiento que no amerita una enfermera. Y es un perfil profesional que existe en Europa. En América Latina, los que están más avanzados son Uruguay y Chile, por ejemplo. También Barbados, me enteré, viendo un estudio. Imagínate. Pero aquí en Venezuela, en toda la zona andina, carecen de ese perfil profesional.
Entonces fue muy innovador, pues fuimos Claro. el primero en el país, un estudio formal de eso en el país con ese enfoque, el primero. Y lo seguimos desarrollando. Vino la pandemia y lo mudamos a una modalidad semipresencial, con la teoría, digamos, de manera virtual y presencialmente las clases prácticas. Exacto. Y ha sido de verdad una experiencia fantástica, porque han participado eso, familiares, personas que trabajan en institutos de centros de cuidado del adulto mayor, llamados tradicionalmente ancianatos. Exacto. Bueno, ahorita hay que cambiar ese nombre porque hay que darle otra dignidad al tema. Y gente que es nuestra principal misión como trabajo y persona, que no ha tenido oportunidades de estudiar una carrera profesional, etcétera, y teniendo esa vocación, lo convierte en un oficio. Lo convierte en un oficio. Entonces, Claro. para nosotros fue una línea nueva, un nuevo oficio, y un oficio que estamos trabajando con múltiples actores en Venezuela, tratando de construir, que después lo voy a comentar más, este ecosistema para atender la nueva longevidad, en un oficio que necesita posicionarse, igual como en los últimos años se ha posicionado el chef con estos concursos. El community manager. El community manager, claro. Bueno, el cuidador, porque además el cuidador incide mucho más en la vida de las personas. Claro. Chévere, si un community manager se equivoca y redacta mal, lo puede borrar, lo puede cambiar, pero dejar entrar en tu casa a alguien que va a cuidar a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, Claro. son palabras mayores. Claro. Entonces, además, el tema humano hay que entenderlo muy bien. Y corrígeme, en estar capacitado, o sea, recibir la formación además, te permite luego, desde lo personal, pues decidir cuán profundo es tu compromiso o cuál es tu radio de acción. Porque no necesariamente tiene que ser un radio de acción médico, ¿sabes? No. Muchas veces puede ser, mira, yo voy a comprometerme a trabajar con esta persona desde lo lúdico, ¿sabes? A escucharle los cuentos, a jugar cartas, a jugar memoria, Totalmente. a leerle una novela. El enfoque ¿sabes? integral permite eso. Exacto. La impronta que tiene Cuidadores 360 permite eso. Claro. Que tú puedas trabajar en una institución, especializarte después. Bueno, ese es uno de los retos que tenemos es la especialización. Exacto. Pero por ahora, y eso lo hacemos parte del acompañamiento, porque todos los programas de trabajo y persona, por eso el apellido 360, parten de nuestra metodología que se llama Emprender 360, que además de formar en el oficio, formar en la parte humana y en el emprendimiento o la empleabilidad, en este caso Cuidadores es principalmente para la autoempleabilidad. Todos nuestros egresados están trabajando. Imagínate, qué buena estadística. Pero es que la demanda es mucho mayor que la oferta. Claro. Hemos llegado casi a 200. Imagínate. En el esquema semipresencial en Caracas y en Valencia, pero se han inscrito como de 2 estados más a nivel nacional que solo han hecho el módulo teórico, digamos, sin hacer las prácticas. Es decir, hay una gran demanda y casi cero oferta. Ojalá existieran muchas instituciones que hicieran lo mismo que nosotros. Ajá. Entonces, lo que te quería comentar es que en Emprender 360, en todos los oficios, además del tema humano, el oficio y el emprendimiento, empleabilidad o autoempleabilidad, la cuarta pata de la mesa es el acompañamiento. Porque, ¿qué pasa? En el tema de los cuidadores, algo que damos en la formación es el cuidado del cuidador. Claro, necesita apoyo, contención. Tú vas a estar frente a una situación que te desgasta. Claro. Pasa cuando uno cuida a sus familiares. Claro. Te desgasta. Te sacude, te desgasta, te confronta. Y si lo haces bien, te involucras también claro. desde el punto de vista afectivo con esa persona. Y si hay algún desenlace, como tiene que pasar en algún momento, inevitables, claro. Entonces, ¿cómo manejar el duelo? Porque aunque no eres familia, te conviertes Obvio. casi en familia. Obvio. Entonces, el acompañamiento para nosotros es muy importante en todos los oficios y en este aún más. Claro. Con el tema de este ecosistema de la nueva longevidad, estamos buscando distintos actores que ofrezcan soluciones a un problema tan multivariable y complejo. Nosotros estamos con Cuidadores 360. No nos dedicamos a la colocación. Mucha gente nos llama y nos dice, amigos, Alejandro, ¿tienes algún cuidador disponible? Es que nosotros no nos encargamos de eso. Es como si tú llamaras, salvando la distancia porque somos muy chiquitos, llamaras a una universidad para que te sugirieran un ingeniero o un abogado. Te dicen, mira, vale, yo lo formo. Nosotros lo formamos claro. y garantizamos que hacemos el mejor de nuestro esfuerzo para formarlo muy bien. Claro.
Pero luego, bueno, estamos buscando alianzas para que gente se dedique a eso. Eso también es una oportunidad de emprendimiento, incluso con fines de lucro, porque tú lo puedes hacer como empresa, también ese tema de la colocación y conectarte con seguros, etcétera. Y hay otra gente que se está encargando más del tema lúdico, otros más del tema de oportunidades de trabajo, de consultoría, otros de conectar. Mira, hay soluciones bellísimas de adultos mayores que viven solos y entonces estudiantes universitarios que no tienen residencia y entonces que les pueden alquilar a un precio muy módico con tal de que lo acompañen. Es decir, hay muchísimas cosas, muchas instituciones que estamos trabajando muy comprometidos en esto y te agradezco porque parte de participar en este programa y darlo a conocer es que hay que dar a conocer el problema, pero también las potenciales soluciones que hay en esto. Claro. En muchos países hay empresas que están contratando organizaciones como nosotros para formar a los familiares de sus trabajadores para que estén más preparados para atender a sus adultos mayores y que su trabajador esté enfocado en lo suyo y no pierda tanto. Porque ¿qué pasa? Si a nosotros se nos enferma uno de nuestros padres, el tema es que uno deja de trabajar. Claro. O empieza a trabajar medio tiempo. Entonces se afecta la economía familiar. Y el tiempo que estás trabajando no estás enfocado, además. Y además que no estás enfocado, estás pendiente de él y tienes menos recursos económicos para ayudarlo, comprarle sus medicinas, esto, lo otro. Entonces hay muchas empresas que dentro de sus beneficios, más allá de un programa de responsabilidad social, están tomando en cuenta este tema. ¿Cómo yo puedo garantizar que existan cuidadores en el mercado para que puedan dar apoyo a los familiares de mis trabajadores? Exacto. Y es algo muy bonito, es una evolución, llamémoslo así, de la responsabilidad social y del compromiso y del bienestar que le puedes garantizar a las familias de tus colaboradores. Y a fin de cuentas es esa la construcción del tejido social, genuinamente hablando. ¿Sabes? Cuando una empresa privada tiene la sensibilidad de reconocer en sus trabajadores la necesidad a su vez de atender a sus afectos. Y yo como empresa, ¿cómo no? Te exijo mucho como trabajador, pero al mismo tiempo te ofrezco toda la plataforma y todas las herramientas y todas las posibilidades para aliviar un tema que es inevitable y que debería ser innegociable, que es la atención de la familia. De la familia transversal, pues de los niñitos hasta los mayores. Y además me involucro con organizaciones de la sociedad civil como nosotros, pero hay muchas, que están dando respuesta a un problema. Tú te conviertes parte de la solución para el problema y sobre todo organizaciones como nosotros que no damos la solución, digamos, de manera aislada, sino que involucramos a Defensa Civil, los bomberos o profesionales de distinto tipo para que la solución sea también orquestada, integral y ese tejido social, digamos, sea robusto. Articulado, y que ojalá el Estado genere muchas más iniciativas en sus distintos niveles. Claro. Pero jamás se va a poder prescindir, incluso en la sociedad más justa, más equilibrada y más eficiente, de lo que se llama el tercer sector. Jamás se va a poder prescindir, jamás se va a poder prescindir del rol de cada uno de los actores como copartícipes en las soluciones que un país necesita para el bien común, para el bien de todos. Para el bienestar común, claro. Ahora, en lo práctico, ojalá este programa lo esté escuchando empresarios que quieran de alguna manera involucrarse. No nada más con trabajo y personas, sino que quieran pues despertar incluso... Sobre el tema. Exacto. Claro. Caras adentro, caras a sus empresas, explorar la posibilidad de que sus mismos empleados pues formen parte de un movimiento como este. ¿Cómo es? Disculpa que te interrumpa. También canalizar, por ejemplo, el voluntariado empresarial. Exacto. En soluciones de este tipo. No solamente ir a pintar una escuelita, que es importante, sino en horas, por ejemplo, para dedicar a este tema. Exacto. Por ejemplo. O, como lo decías bien hace un ratito, esa experiencia de uno de tus colegas en Brasil en Brasil, el del club. No, perdón, me refería a la primera que mencionaste. Travesía 100. Que es tener además como asesores externos. Contrato consultores más 65. A personas mayores de edad. Pero a lo que iba, ¿cómo podemos, o sea, cómo sirve ser voz en este momento para amplificar, para convocar? ¿De qué manera quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, pueden contactarlos a ustedes
e involucrarse en este proyecto? Mira, hay una manera que es muy sencilla, que nos sigan por las redes sociales, que es @trabajoypersona, y ahí pueden ver el enfoque que tenemos, las iniciativas, nos pueden escribir, me pueden seguir a mí, @alemarius, e inscribirme directamente sin ningún problema. Incluso, bueno, conociendo, y lo digo aquí, te comprometo sin haberlo hablado antes, pero conociendo la manera de trabajar de ustedes, seguramente estarán abiertos a escuchar propuestas e inquietudes en torno a este tema. O gente que ya esté haciendo iniciativas en distintas partes del país, que nos puedan escribir simplemente para conectarlos con esto que estamos construyendo, Para con estas fortalecer esa distintas red, organizaciones, para que juntos podamos ser más voz de todo esto, de la solución, que seamos protagonistas de la solución. Entonces, eso, el llamado es empresas, organizaciones de la sociedad civil, cualquier iniciativa que se esté trabajando relacionado al adulto mayor en distintas aristas, me pueden contactar a través de @alemarius desde el Instagram, con el chat, me escriben, me siguen. Si quieren conocer más institucionalmente lo que estamos haciendo, @trabajoypersona, y los ponemos en contacto con las distintas organizaciones que estamos enfocando este tema, lo estamos afrontando y queremos ser partícipes de una solución. Porque yo les quiero contar aquí, amigos, que hemos estado trabajando durante varias semanas sobre todo este tema, porque se hizo además hace unos La días, semana pasada, sí. un foro justamente sobre el adulto mayor. Y yo no dudo que haya, porque ya existe, una lista de un montón de gente que está interesada en formarse. Y claro que desde Trabajo y Persona pues tienen la mayor de las voluntades y del ánimo para formar y para capacitar a estas personas. Pero todo ese trabajo de capacitación efectivamente pues requiere de un esfuerzo conjunto, pues, ¿no? Claro. Y amerita además establecer alianzas, insisto, con la empresa privada, pero también con el sector público, pero también con pues, entes diferentes entes actores, multilaterales. exacto, que permitan pues efectivamente poner a rodar nuevamente una nueva cohorte de profesionales que se formen en esto. Así es. Reconocer en la atención integral y además también especializada del adulto mayor una posibilidad de trabajo estable, de además un trabajo estable que llena de satisfacción y que además pues uno ve el rédito inmediato de la ayuda, del bienestar común, del compromiso con el otro. Y cuando ese otro es una persona que trae consigo una historia, que trae consigo pues un legado, un bagaje cultural y social e histórico que pues aporta. Y que nosotros siempre estaremos en esos zapatos. Exacto. Tarde o temprano. Exactamente. Y en ese evento que comentaste la semana pasada fue muy bonito porque fue factible gracias, y tenemos que agradecerlo, a CAF Innovación Social, Exacto. que es una institución que está muy preocupada sobre este tema y tuvimos una participación de ellos allí. Y así como CAF, están distintas instituciones multilaterales, delegaciones diplomáticas acá, distintas iniciativas sumando. Y como tú dices, nosotros somos una organización sin ánimos de lucro, pero tampoco somos con fines de pérdida. Entonces, Claro. para que las cosas sucedan como han sido hasta ahora, es gracias a la convocatoria, a la suma de esfuerzos de distintas personas, que, ojo, no se trata simplemente de financiar un programa o un curso. Claro. Se trata de dar mucho más, porque es el intercambio de experiencias también con el exterior, con gente que está aquí. Es sumar distintas áreas de conocimiento. Es muy bonito poder incluso las partes presenciales, esas materias, darlos, no sé, aquí en Caracas, con las hermanitas de María Auxiliadora que tienen ahí donde atienden a las hermanas que son mayores, Claro. tienen un centro de fisioterapia, entonces usar eso y que lo podamos compartir con ellas, o en Valencia, en la sede de Cáritas, que vengan los bomberos, el otro. Es decir, son organizaciones de la sociedad civil que se están involucrando de alguna manera para que esto sea posible. Entonces, el tema económico
no es el factor principal. Es importante, pero lo más importante es que cada uno colabore desde su posibilidad Sí, sobre todo frente a un problema que es de todos, que es común, claro. presente, futuro, cuando tú quieras, pero será tuyo también. Claro, y además hay muchas empresas que ya tienen un voluntariado. Y si ese voluntariado, así como tú lo decías, como a veces siembran árboles y como a veces recuperan espacios públicos, si una parte de ese voluntariado también se involucra con la atención al adulto mayor. Imagínate, ¿sabes? Son esas personas, yo lo veo con mis viejos no son para nada, no están para nada fuera de la actividad social, al contrario, están muy metidos en la actividad social. Pero cada vez que yo llego para allá, esta mañana que estaba cayendo un palo de agua, yo esta mañana compré de esos cafés bien buenos de máquina, ¿sabes? Y dije, déjame llevarle un par de cafés a mis viejos. Yo sé que ellos ya se habían tomado su gallollito de siempre, pero llegar con ese café les cambió el día. Fue que como que, wow, qué bien, qué rico. O sea, entonces eso, ¿sabes? Como tú dices, no es nada más el aporte económico, que claro que sí, que claro que se necesita y se agradece y es urgente. Pero esa cosa experimental, eso, ¿sabes? Ese contacto, pues, ¿no? Imagínate ejemplos, digamos, sencillos. Cadenas de supermercados que en el tema del delivery tengan una especial atención con los adultos mayores. Bancos, empresas de tecnología que hagan voluntariado para bajar esa brecha digital y hagan jornadas de inducción con ellos. Exacto. Es decir, hay una cantidad de soluciones que incluso las empresas dentro de su ramo, dentro de su sector, puedan hacer programas inclusivos. Estamos luchando contra el tema de las desigualdades. Exacto. Y se hablan de incluir distintos tipos de personas, etcétera, el tema de la inclusión, darle oportunidades para las mujeres. En la Agenda 2030 no está la inclusión de los adultos mayores. Sería chéverísimo desarrollar programas de inclusión para los adultos mayores y que seamos pioneros en América Latina, en el mundo, de desarrollar para nuestra realidad, para nuestro contexto, ese tipo de soluciones. Y lo que tú dices, ¿sabes? Desde el ámbito que ocupamos cada quien, ¿sabes? No tenemos que girar o alterar nuestra cotidianidad. Desde cada uno de nosotros, quienes estamos involucrados y quienes pues tenemos acceso a trabajo y personas, pues que son todos aquellos que quieran simplemente seguirlos, podemos aportar, ¿sabes? Como bien lo decías tú, esas personas que tienen especial facilidad con la tecnología, dedicar un tiempito a esa capacitación. A quien le guste jugar dominó, exacto, que organice unos clubes dominó. De modo que permita además que ese abuelo, ese señor, ese adulto mayor pueda comunicarse con su hijo en Perú por WhatsApp en algún momento tranquilamente, pues, ¿no? O eso, o jugar ajedrez, o ir simplemente a leer un cuento, o a escucharle la historia, o sea, a escuchar sus historias, pues, ¿no? Tú sabes que nosotros aquí, a Juan Juárez se le ocurrió hacer ese segmento que yo tengo con mi papá acá y con Juan, que se llama País en Tres Tiempos. Y es divertidísimo porque justamente mi papá tiene 80 años y lo que hacemos es justamente ver pues un mismo tema desde la óptica de Juan, que es muy joven, desde la óptica mía, que no soy tan joven, pero tampoco soy tan mayor como mi papá, y de la óptica de mi papá. Y ha sido una experiencia lindísima, la verdad. Entonces, sobre todo por Juan y por mi papá, ¿sabes? Yo a veces soy como simplemente moderadora, exacto. Pero recuerdo además con especial cariño el día que Juan Juárez quería ser como más vivo que nadie y le pregunto a mi papá, mira maestro, respóndeme a la siguiente pregunta, ¿Bad Bunny es un artista integral? Y mi papá se ha lanzado con una disertación de 12 minutos diciéndole que claro que sí, que además Juan Juárez, ¿cómo se llama? Bad Bunny, se llama Benito no sé qué cosa. Mi papá resulta que se sabe el nombre de Bad Bunny, conoce la trayectoria completa. Ustedes son un ejemplo de intergeneracionalidad. Total. Mostrando el valor de cómo interactuar entre distintas generaciones. Total. Y le decía a Juan, si tú crees que Bad Bunny está inventando lo que está inventando, déjame decirte que no. En el siglo VII después de Cristo, los monjes alemanes, no sé qué, cantaban sin música. Bueno, no sabes lo que fue. Entonces, generar esos espacios creo que es lo que en buena medida lo que nos corresponde, pues, ¿no? A quienes estamos en la vida normal. Tengo que despedir esta conversación por culpa de Juan Juárez y de Giancarlo Caraballo. Pero es un tema
que nos debe ocupar a todos. Quedamos más que a la orden para recibir en Trabajo y Persona sus propuestas, sus inquietudes, sus comentarios, porque sé y hablo por el equipo de Trabajo y Persona, pero igual te lo dejo a ti para que lo ratifiques, que es un equipo que está ávido de recibir no nada más apoyo desde la empresa privada en recursos económicos, que claro que sí, sino de recibir comentarios y propuestas. Alejandro. Sí, de verdad, muchas gracias por el espacio, tratar este tema tan importante y como repetimos, ¿no? Siempre estamos dispuestos a construir con otros. Y para contactarnos es muy sencillo a través de las redes sociales, @Trabajo y Persona. Si me quieren escribir a mí también, @AleMarius, y dispuestos a seguir trabajando este tema. El otro día, si me permite cerrar con una frase Claro. que me encantó, también para recuperar el valor que tiene esta edad de los adultos mayores, a que nos falta a nosotros todavía un poquito, pero Claro. para allá vamos. Es una frase de Albert Camus que me encantó, que decía que el otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una flor. Qué bonito. Es muy distinto a la primavera donde tienes la hoja y tienes la flor, sino aquí que cada hoja es una flor. Cada hoja tiene un valor infinito. Claro. Qué bonito. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos y esperamos sus comentarios.